Reciban todos un cordial saludo. Mi nombre es Mayra Alejandra González Carbonó, magíster en Neuropsicología y Educación, y a continuación les presentaré mi proyecto de investigación mediante el cual recibí mi titulación como magíster. Este recibe como nombre Relación entre la memoria visual, la memoria auditiva y el aprendizaje de un idioma extranjero en niños de entre 8 y 10 años de edad. Mi presentación está dividida en 5 diferentes apartados, siendo el primero la justificación, el problema y la finalidad de este. El inglés es el idioma más utilizado a nivel global. Mediante este podemos dar respuesta a las exigencias de un contexto globalizado que nos exige constante capacitación, ya que este se encuentra en constante cambio. El inglés es entonces un factor muy importante para el crecimiento personal, académico y profesional, ya que este es un idioma indispensable en la mayoría de ciencias y profesiones. Ejemplo de ello es este presente proyecto, ya que casi toda la bibliografía que recoge fue publicada principalmente en inglés, ¿sí? Es entonces el inglés una exigencia y un deber a nivel académico y profesional para poder llegar a ser un profesional competente. La otra parte que tenemos es la del inglés en edades tempranas. Esto ha sido altamente debatido. Por ejemplo, Kumilaf en el 2014 expone en su investigación que la edad de las personas influye altamente, ya que a mayor edad pues se pierden ciertas conexiones neuronales, bueno, diferentes aspectos que entorpecen el proceso de aprendizaje de una lengua, ¿sí? Él indicaba en su investigación que de hecho los niños debían iniciar desde el primer grado de escolaridad a aprender un idioma extranjero, sin importar el que fuera, para que así tuviera mayor éxito en el aprendizaje. Ahora bien, como les decía, este es un proyecto de investigación. Los objetivos que se plantearon fue, pues, a manera general, estudiar la memoria visual, la memoria auditiva y la relación que eso tenía con el aprendizaje del inglés, ¿sí?, como lengua extranjera, en niños de entre 8 y 10 años de edad. Los objetivos ya específicos que nos llevaron a alcanzar ese objetivo general, pues fue realizar la revisión bibliográfica de tanto de la memoria auditiva, de la memoria visual y del aprendizaje del inglés como lengua extranjera. Y pues explorar y estudiar la relación entre la memoria visual y el aprendizaje del inglés como lengua extranjera en niños de entre 8 y 10 años de edad, y estudiar y explorar la relación entre la memoria auditiva y el aprendizaje del inglés como lengua extranjera en niños de entre 8 y 10 años de edad. En el apartado número 3, que es el marco teórico, tenemos como eje principal la memoria, definida por Norris como la representación de la información almacenada que implican diferentes procesos, como lo son la codificación, almacenamiento y recuperación de la información. Y esa también incluye la capacidad de retener la información ya obtenida para poderla recuperar posteriormente. Sí, la memoria se divide en memoria a corto plazo y a largo plazo, antes de entrar a la subcategoría de memoria visual y memoria auditiva. ¿Sí? La memoria a corto plazo es la que le permite a los humanos retener información por un periodo muy corto de tiempo, ¿sí?, para ejecutar tareas casi que inmediatas. Y por otro lado, la memoria a largo plazo es la que nos permite, después de mucho tiempo, poder recuperar satisfactoriamente información adquirida mucho tiempo atrás. Ahora bien, la memoria visual y la memoria auditiva también tienen estos dos componentes. Existe la memoria visual a corto plazo y la memoria auditiva a corto plazo, y también a largo plazo, ambas. En la memoria visual tenemos la definición de Muñoz et al. En 2019, que él define la memoria visual como la capacidad de recordar todos esos estímulos, como son imágenes, estímulos visuales en general, relacionados con objetos, eventos, situaciones, experiencias, que hacen parte de una red de sistemas interactivos que proporcionan a la persona la habilidad de registrar y almacenar información
para su posterior uso y reproducción. La memoria auditiva, ¿sí? Por otro lado, en esta se almacena toda la información relacionada a los estímulos auditivos, obviamente, como lo son las melodías, el aprendizaje de medios verbales, la comunicación, la entonación, todo lo que tenga que ver con los medios auditivos, la capacidad de reconocer cuando alguien expresa una pregunta, un reclamo, cuando está utilizando diferentes tonalidades para expresar diferentes cosas. Todo esto es trabajo de la memoria auditiva, el poder reconocer todas esas diferentes variables que se presentan en la comunicación. Es por eso que la memoria visual y la memoria auditiva se eligió, ¿sí? Porque mediante estas dos se abarcan las 4 habilidades del idioma inglés, o las 4 principales que siempre se hablan, ¿sí? Memoria visual, la lectura y la escritura. Por otro lado, la memoria auditiva tenemos el habla y el escucha, ¿sí? Porque es muy importante poder reproducir cuando hablamos, ¿sí? Las diferentes entonaciones, pronunciaciones y poder reconocerlas cuando uno la dice. Entonces, con esas dos memorias estábamos abarcando de manera completa esas 4 habilidades del idioma inglés. Bueno, en las bases neurobiológicas de la memoria visual y auditiva hay demasiadas redes neuronales, demasiados procesos, partes cerebrales que están involucradas en la consolidación de la memoria como tal, pero pues teniendo como las más principales, las más relevantes en el proceso de codificación de la memoria, pues tenemos el hipocampo, la amígdala, el diencéfalo, el lóbulo frontal y parietal, que estos son los que están directamente relacionados con el órgano de la visión y el órgano de la audición, y pues la amígdala, el hipocampo y el diencéfalo juegan un papel muy importante en la consolidación porque estos son los que hacen que la información que yo esté recibiendo la considere como relevante y así la consolide para su posterior uso y reconocimiento. Bueno, ahora bien, la memoria visual, memoria auditiva y el aprendizaje del inglés como lengua extranjera. Desde autores como Halen en 1995 han relacionado siempre estos tipos de memoria con el aprendizaje en general. No fue sino hasta el 2004 que el investigador Tanaka realizó un estudio en el cual comprobaba que los estudiantes que tenían altos índices de memoria auditiva tenían también éxito en aspectos como la pronunciación, la entonación, expresaban verbalmente mejor e identificaban y podían continuar y tener una conversación fluida. Esos estudiantes también estaban aprendiendo inglés como lengua extranjera. Por otro lado, Casanueva en el 2016, en su investigación, comprobó que los estudiantes que tenían altos índices de memoria visual tenían mayor éxito en la comprensión lectora, eran estudiantes que desarrollaban capacidades como inferir textos, es decir, sin necesidad de leer toda una frase, podía ya llegar o leer todo el texto, podía inferir o definir de qué trataba, si su comprensión lectora era óptima. Continuando con el apartado número 4, la metodología, se manejaron 2 hipótesis al inicio de este proyecto de investigación. La hipótesis número 1 establecía que sí existía una relación estadísticamente significativa entre la memoria visual, la memoria auditiva y el aprendizaje del inglés como lengua extranjera. Y la otra hipótesis que se planteaba era que pues no existía dicha relación, ¿sí? Se plantean 2 hipótesis para poder después de discutir los resultados, llegar a la conclusión cuál de esas 2 hipótesis se cumplía. Por otro lado, la población, la muestra del muestreo, pues son niños de entre 8 y 10 años de edad que se encuentran en el proceso de aprendizaje del inglés como lengua extranjera, y eso es muy importante, que estos niños no posean ninguna alteración neurológica como lo puede ser un síndrome o déficit, ¿sí? Porque esto nos
destruiría la fiabilidad de la muestra y de la investigación como tal. Por otro lado, el diseño es cuantitativo, posee un carácter no experimental de tipo descriptivo y correlacional, debido a que no existe manipulación en las variables. ¿Cuáles son las variables? Bueno, tenemos 3 variables, que son la memoria visual, la memoria auditiva y el aprendizaje del inglés como lengua extranjera. Se brindan también los tests para poder evaluar esas variables. Bueno, la herramienta para evaluar, medir, cuantificar la memoria visual es el DSM-SP, que es un test de memoria visual el cual evalúa, como podemos ver acá abajo, el recuerdo a corto plazo, a largo plazo y reconocimiento a un periodo aún más largo, siendo también memoria visual a largo plazo. Este test es uno de los más completos porque, como podemos observar, evalúa corto, largo plazo, que son esas dos distinciones muy importantes cuando se habla de memoria en general, ya en este caso específico memoria visual. Por otro lado, para evaluar y cuantificar la memoria auditiva, se sugiere el uso de la herramienta del test de Cordero, ¿sí? De memoria inmediata de Cordero. Este evalúa minuciosamente la memoria auditiva. Tiene muchos componentes como la memoria lógica, numérica y asociativa. Ambos tests caben resaltar que están diseñados para ser utilizados en la población que se eligió, ¿sí? Ese muestreo, porque es un aspecto muy importante. No todos los tests de memoria visual, auditiva, cualquier tipo de memoria, pueden ser utilizados en cualquier población, ¿sí? Hay que ser muy conscientes e investigar muy bien para qué edad están diseñados los tests. Todos están diseñados para un rango de edad. Hay algunos que son muy generales y abarcan un rango de edad muy amplio, pero test más específicos, que es la idea para poder evaluar esa memoria visual auditiva de manera profunda, se recomiendan estos porque son, primero, específicamente para la edad de nuestra muestra, ¿sí? Entonces, es punto súper importante. Y segundo, porque no dejan por fuera ningún aspecto de la memoria visual y auditiva. Evalúan tanto corto plazo como largo plazo. Y la variable del aprendizaje del inglés como lengua extranjera, pues se sugirió también aplicar este proyecto de investigación en una población o en un colegio que sea con un énfasis en inglés, que sea un colegio bilingüe. ¿Para qué? Para poder obtener los desempeños de la asignatura inglés y que estemos seguros de que en esta enseñanza, ¿sí? Que nos esté arrojando ese dato numérico realmente no es sesgado a simplemente actividades, por ejemplo, de escritura, sino que pues de verdad se trabajen y se evalúen las 4 habilidades para poder así estar seguros de que esa persona es realmente competente, ¿sí? En este idioma. Entonces, por eso se sugiere que sea un colegio bilingüe o en un sitio un departamento de idiomas donde se aprenda el inglés de manera completa y no solo una habilidad, para poder relacionar adecuadamente y que sea fiable decir, bueno, este estudiante que tiene buenas calificaciones presenta altos niveles de memoria visual, altos niveles de memoria auditiva, encontramos la relación. Para el análisis de los datos, es decir, cuando se vaya a analizar los resultados del test de memoria visual, del test de memoria auditiva y el promedio que obtenga el estudiante en su asignatura inglés, pues se sugiere el uso de un software estadístico que es SPSS de IBM, que es un software muy completo. Él realmente, como los tests son muy completos, coge cada aspecto y puede relacionarlo, ¿sí? Es un paquete estadístico muy completo que sirve para ese tipo de investigaciones en el cual
existen, bueno, tenemos 3 variables macro, ¿sí? Pero de esas se desprenden muchas más. Entonces, el paquete estadístico es óptimo para poder describir y correlacionar adecuadamente todas las variables. Pues, y en segundo lugar, se realizaría un análisis de correlación de la memoria visual y la memoria auditiva con el aprendizaje del inglés como lengua extranjera, haciendo uso del coeficiente de correlación de Pearson, para así poder definir si existe una relación estadísticamente significativa. Finalmente, en el apartado número 5, que son la discusión y las conclusiones, cabe resaltar que esta se forma a partir de lo hallado en el marco teórico, ¿sí? Ya que no hay resultados porque no es algo que se ha implementado. Entonces, se dividió en dos. Por un lado, pues la conclusión de si existe una relación entre la memoria visual y el aprendizaje del inglés como lengua extranjera, y por otro lado, si existe una relación entre la memoria auditiva y el aprendizaje del inglés como lengua extranjera, ambos en poblaciones de estudiantes, niños de entre 8 y 10 años de edad. Bueno, por un lado, la memoria visual, Kulp dice que la relación entre el puntaje de los estudiantes que él evaluó en su investigación, el puntaje de memoria visual y la comprensión lectora, presentaban una relación estadísticamente significativa. Ahí vamos viendo, podemos observar cómo estos tipos de memoria están relacionados con las diferentes habilidades de un idioma, ¿sí? Cavale y Fornes dicen que la memoria visual es el eje central para el desarrollo de la lectura y el reconocimiento de palabras. Por otro lado, Giles y Terrell dicen que la memoria visual está significativamente relacionada con las habilidades de deletreo. Esto incluye poder visualizar las palabras mentalmente y poder pronunciarlas también. Algo que no se había tenido en cuenta antes era eso, de que la memoria visual tuviera que ver o estuviera involucrada en la pronunciación, y se logró demostrar que sí, ¿sí? En esta investigación. Por otro lado, en la memoria auditiva, Tanaka y Nakamura, que son unos autores que ya había nombrado antes, dicen que la memoria auditiva está relacionada con la correcta pronunciación del inglés. George y Kunert aseguran que la memoria auditiva es completamente necesaria para ser hábiles en conversaciones, poder deletrear y separar por sílabas. Sí, podemos observar que lo que dicen estos autores se relaciona con lo de Cavale y Fornes, que también mencionan el deletreo como algo importante o que se desarrolla a partir de la memoria visual. Vemos que ambas están relacionadas. Y Rudinick et al. Resaltaron que la memoria auditiva está estrechamente relacionada a la lectura. Aquí es otro hallazgo interesante, pues no se había tenido en cuenta en un principio la memoria auditiva como eje central o parte importante de esta habilidad de la lectura. Por otro lado, Simons et al. Encontraron que las habilidades de memoria visual y memoria auditiva tenían ambos estas dos variables, están estrechamente relacionadas con el vocabulario, el razonamiento no verbal y la lectura. Dominic et al. Establecen que la memoria auditiva está ligada a la memoria visual y que juntas trabajan en los diferentes procesos que están involucrados en el habla y la lectura. Si observamos detalladamente, todos los autores concluyen en que ambas memorias, tanto los autores de memoria visual, memoria auditiva y los que mencionan ambas, logran resaltar y comprobar que estos tipos de memoria están relacionados de manera estadísticamente significativa con el aprendizaje y con los diferentes componentes que conllevan a un aprendizaje de una segunda lengua. Entonces, pues, como pasamos a las conclusiones, y esas conclusiones se basan en el momento en que se vaya a llevar a cabo este proyecto de investigación. Pues entonces, teniendo en cuenta todo lo hallado en el marco teórico, lo planteado en la discusión, pues al momento de llevar a cabo este proyecto de investigación, aplicarlo, se espera encontrar que los estudiantes presenten niveles normales acordes a su edad de memoria visual y auditiva.
Se esperaría que los estudiantes posean una buena competencia comunicativa en inglés de manera homogénea, es decir, que puedan utilizar las 4 habilidades del idioma: hablar, escuchar, escribir y leer. Y finalmente se espera que exista una relación significativa entre los resultados obtenidos en las pruebas de memoria visual y auditiva y el nivel de inglés como segunda lengua en los estudiantes. Ya finalmente es la bibliografía. Les agradezco muchísimo su atención. Espero que estén muy bien.